En esta hora, mejor dicho, damos gracias a Dios por poder pasar este buen tiempo de adoración, de alabanza delante del Señor. Su presencia está con nosotros. Cuando alabamos y adoramos, algo especial pasa en medio de nosotros. Así que en esta hora seas bienvenido a Jehová Sama en casa, una experiencia nueva para cada uno de nosotros. Durante estos meses hemos tenido que aprender muchísimo, pero sabemos que Dios está con nosotros. Yo quiero que me acompañes en una oración en este momento y pidámosle al Padre que su palabra nos aliente, nos conforte, nos ministre y que su espíritu llegue hasta donde nosotros, donde cada uno de ustedes está. Padre, yo te doy gracias por esta hora. Gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos, de poder, el privilegio que tengo yo de compartir tu palabra y de orar en este momento para que tu amor y tu gracia descienda sobre cada vida. En el nombre de Jesús, Padre, hoy ponemos delante de ti también toda petición que haya en el corazón de mis hermanos y que tú seas propicio a nuestra oración y respóndenos, como dijo el salmista, respóndenos prontamente, por favor. Trae respuesta sobre cada necesidad que hoy ponemos delante de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y creemos que en ese nombre tenemos por recibido lo que hemos pedido, porque Él es fiel y verdadero. Así que démosle un buen aplauso en esta hora al Señor. Hay un aplauso virtual, un aplauso de bendición, y que damos gracias a Dios porque hoy estás conectado, y ayúdanos y comparte esta transmisión con tus amigos allí de las redes. Diles, prepárate porque Dios quiere hablarte. Dios tiene algo bueno y grande para tu vida, como es nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno, maravilloso. Hay cosas que pasan que no entendemos, pero sabemos que la fidelidad de Dios sigue siendo de la eternidad hasta la eternidad, igual que su misericordia. Y empezamos hace 8 días una serie a la cual le llamamos fusión, porque por medio de la escritura yo entendí que hay fusiones o acciones donde se funden tanto acciones espirituales como personas, y algo sorprendente pasa en el mundo espiritual. La semana pasada aprendimos acerca de cuando se fusiona el ayuno y la oración, la incredulidad tiene que salir en el nombre de Jesús. Y antes de ir a la escritura de este día, yo quiero que digas conmigo: hoy aceptaré todo lo que está en mi Biblia. Hoy no limitaré lo que está escrito en mi Biblia. Y hoy acepto todo lo que viene de Jesús para mi vida. Estas son 3 declaraciones que necesitamos vivir con ellas, porque hará que nuestra vida sea victoriosa en Cristo Jesús. Así que quiero que abras tu Biblia. Hoy vamos a aprender algo acerca de una fusión que hubo y que marcó la diferencia. Quiero que vayas conmigo al primer libro de Samuel, capítulo número 19. En el verso 1, vamos a leer ahí 2 versos, los primeros 2 versos, y voy a resumirte el capítulo, y luego vamos a ver algunos otros versículos. Para no leer todo el capítulo, no nos daría el tiempo para ministrar lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Tú puedes leerlo a continuación, léelo. Son únicamente 24 versículos, pero vamos a tomar algo y voy a tratar de resumir el contexto de lo que hacia donde Dios nos lleva en esta hora. Y dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Vea el deseo del corazón de Saúl: matar a aquel que le había ayudado, aquel que había defendido al pueblo, el único que había podido enfrentar a Goliat, y no solo lo enfrentó, sino que lo venció. Pero ahora Saúl había sido capturado por entes espirituales negativos, y el deseo de él era matarlo. Y dice: vea a quién quería matar. Vamos ahora versos 8 al 10.
Después hubo de nuevo guerra, dice, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Verso 9, aquí están los entes espirituales de los cuales les hablo. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Después de que escapa David, se va a su casa y Saúl lo vuelve a mandar a buscar porque quería matarlo. Su esposa Mical le dice, le hace que huya por la ventana y pone una estatua. Cuando llegan los mensajeros de su padre a querer matar a Saúl, lo que encontraron fue una estatua. Ella había dicho que estaba enfermo. Entonces Saúl se enojó muchísimo con su hija y le dice que por qué la ha engañado. Eso está en el verso 17. Y todavía la hija le dice, para no morir, le dice, porque me dijo que me mataría si yo no le ayudaba a escapar. Pero vamos a entender que Saúl tenía ese corazón, había algo mal en su corazón, que empezó a perseguir a aquel que era de beneficio para la tierra, para el pueblo. Él venció al gigante, pero también salió contra los filisteos, y los filisteos salían huyendo ante el poderío o el respaldo que Dios le daba a David. Y entonces dice, verso 18, vamos ahora sí, vamos a leer 6 versículos. Después de este acontecimiento, de lo que sucedió, que se es descolgado y sale de su casa David, dice, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron a morar en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Verso 22, entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, o salió el dicho, también Saúl entre los profetas, perdón. Quiero que aprendamos en esta hora, veamos, aquí hay una fusión que Dios permite y se hace, y es y opera en contra de algo bien específico. La escritura dice en el verso 18, con el primer verso que empecé, o mejor dicho, esta serie de versos que leímos de último, dice que David huyó pues, dice, porque en el corazón de David hubo algo que él muchas veces lo menciona en los salmos, que fue el temor. Huyó David porque estaba atemorizado de que aquel hombre valiente que podía enfrentarse a los filisteos fue intimidado y de alguna manera fue atemorizado de tal manera que huyó. Dejó por un tiempo de hacer la labor que tenía que hacer, que él tenía que
desarraigar a los filisteos. Y yo quiero, en esta hora, quiero que pongas mucha atención, porque así como la incredulidad cumple una función sobre los hijos de Dios y sobre la tierra, sobre toda la creación, sobre toda la humanidad, mejor dicho, el temor también cumple una función, primero atacando a los hijos de Dios. Cuando el temor hace que la víctima se paralice 100% en su sentido espiritual. La víctima del temor huye de su asignación. La víctima del temor se aleja de las cosas de Dios, se aleja de la iglesia. La víctima del temor pierde la convicción de la fe y nunca más vuelve a confiar en Dios y no quiere obedecer hasta que Dios le da otra oportunidad. Y hoy, mis amados hermanos, estamos batallando contra un virus. Estamos batallando contra una situación bien terrible que quiere matar, robar y destruir. Y lo está haciendo a través del temor. Platicaba con alguien que fue hallada positiva o fue encontrada positiva de este virus. Pero esta persona había padecido algunos años tuvo ciertas situaciones físicas, y cuando han salido a decir, me dijo esta persona, que no es ni de esta nación, cuando han salido a decir todos los días, las personas que padecen esto, las personas que padecieron esto, las personas que padecen lo otro, las personas que padecen de esto y padecen de lo otro crónicamente o en algún momento de su vida tuvieron un problema con esto, son las de más alto riesgo. Y aquellas palabras se quedaron en el corazón de esta persona. Y me dice, yo ya no me estaba muriendo, dijo, fue sana, gracias a Dios, ya no me estaba muriendo de la misma enfermedad, sino que me estaba muriendo del miedo, porque aquellas palabras, aquellos dardos me hicieron, me paralizaron. Aquellas palabras que oí en las noticias, en las redes sociales, que vi en las redes sociales, que escuchaba un testimonio aquí de personas que como él mismo dijo, esta misma persona dijo, no negamos la realidad de algo, pero hay algo más fuerte que se convirtió, hasta que un día Dios me dio la oportunidad, me dio la revelación y me levanté a pelear la buena batalla de la fe en oración, en búsqueda. Una iglesia se sumó a mi batalla, porque todos pensaban en algún momento que esa persona podía partir. Y ciertamente en las manos del Señor estamos, pero creemos que su misericordia triunfa sobre el juicio. Y cuando Él encuentra a una persona que no está paralizada, porque Job dijo, ¿verdad?, lo que tanto temí me sobrevino. Entonces David estaba en este momento estaba huyendo, porque obviamente tenía temor. Jonatán le había dicho, había visto los hechos de que en su casa misma lo fueron a buscar para poderlo matar. Pero aquí vemos una fusión que si la iglesia de Cristo entendiéramos que esta fusión que hubo aquí en Nayot, en Ramá, la podemos hacer el día de hoy, no solo ese temor no va a persistir, sino que el Espíritu de Dios vendrá y peleará por nosotros y consumirá de una vez y por todas, no solo al temor, sino que a eso que quiere matarnos. Hoy vemos que el virus quiere matar a través del temor las vidas, la economía,
la salud, las naciones, los sueños, los propósitos, los planes del reino. Las personas que planearon y planificaron algo hoy están paralizadas y podemos estar paralizadas. Pero me llama la atención que lo primero que hace David es buscar a Samuel. Samuel no solo era el profeta, sino él era el juez. Él tenía 2 asignaciones y había sido ungido para 2 asignaciones. Y David había sido ungido también. Y luego llegan a Nayot en Ramá, en donde encuentran a una compañía de profetas que estaban profetizando, que tenían una asignación también. Entonces, para hacerlo de una manera práctica, es que cuando se fusionaron las unciones, y se fusionan las unciones, la unción que Dios te ha dado, la unción que Dios nos ha dado a cada uno, y nos fusionamos, dice que el Espíritu Santo vino, y aquellos que iban tras David y tras Samuel también, y tras los que estuvieran allí, esos mensajeros no eran mensajeros de buenas nuevas, esos eran mensajeros que iban por la vida de David. Pero como se fusionaron esas unciones y caminaron en una unidad granítica, el Espíritu Santo descendió. Y cuando las personas que han sido ungidas por Dios, que hemos sido ungidas por Dios, nos unimos, lo hemos visto muchas veces. Cuando hay una causa difícil que viene a nuestras manos, que hay que pelear por esa causa, pero no peleamos solo la batalla, sino llamamos al liderazgo. Recuerdo en alguna oportunidad que mi esposa tenía problema con una rodilla, que se lastimó, una ola del mar le lastimó la rodilla y había que operarla y no podía doblar su rodilla. Pero el Espíritu Santo me dijo que teníamos que tener una reunión de oración, pero que no era solo ella y yo, sino que teníamos que estar el equipo de liderazgo, los ancianos de la iglesia. Y aquella noche yo invité a personas también que sabía que tenían algún problema en su cuerpo. Las invité para que vinieran y que nos reuniéramos. Y nos reunimos las unciones, hubo una fusión en esa hora. Vino la adoración, vino la unción de la adoración de los tañedores, empezó a fluir. Pero vino la unción de los profetas, vino la unción de los pastores, de los ancianos. Por eso es que Santiago dijo: si alguien está enfermo, llame a los ancianos. Porque ahí hay una unción que cuando se une, algo grande pasa. ¿Y qué pasó aquella noche? Descendió el Espíritu de Dios y mi esposa fue sana, y los otros hermanos que estaban enfermos también. Y yo creo, mis amados, que es importantísimo y tan necesario en esta hora. Y creo que el Espíritu Santo nos ha venido hablando por semanas. Los primeros mensajes, estaba revisando mis notas, Dios nos habló de esa unidad. Pero hoy el Espíritu de Dios nos viene a recordar por medio de esta serie, que en la medida que hagamos esas fusiones de unidad, para poder orar, para poder declarar, el Espíritu Santo vendrá y quitará y apartará de nuestra vida ese virus. Yo sé que el fuego de Dios puede quitarlo. Su misericordia triunfa sobre el juicio, pero necesita que nosotros, primero como esta casa, nos unamos, estemos unidos. Cuando estamos unidos los viernes, yo estoy seguro que algo pasa. Aquí con David, el Espíritu Santo formó un cerco de protección de tal manera que cada vez que llegaba alguien a aprenderlo, el Espíritu de Dios lo tomaba. Hasta que Saúl se cansó y dijo: yo voy a ir ahí. Y suena como qué linda la historia,
pero no vamos a limitar nada de lo que está escrito en la Biblia. Y si está escrito en la Biblia, no lo vamos a limitar, vamos a creer lo que está escrito en la Biblia, que si el Espíritu de Dios se derramó en aquel momento y les trajo un cerco de protección y le quitó en ese momento el temor que paralizaba a David, porque Dios le dio una muestra que él estaba con él una vez más. David estaba huyendo, pero vino el Espíritu de Dios y trajo en él algo diferente y lo defendió. Y yo creo que, mis amados, si nos unimos de verdad, si ponemos de verdad nuestro corazón en lo que Dios nos está pidiendo, sé que el Espíritu de Dios bajará, descenderá y quitará no solo el temor, sino que ahuyentará ese virus que vino a robar, matar y destruir de nuestra tierra, de nuestra nación, de nuestras ciudades, de nuestra economía. Pero es necesario que haya esa unidad. Por eso es que Jesús, cuando envió en Marcos 6, envía a 12, a los 12 los manda. Pero dice en Marcos 6, 7, después llamó a los 12 y los comenzó a enviarlos de 2 en 2. Luego llama a otros 70. Y dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea que Jesús habla de que la fusión de esos dos, no solo, y claro, uno solo puede echar fuera 1000, pero dos podemos echar fuera 10,000. Y cuando nos unimos, y lo hemos visto, en esa oportunidad lo vimos, fuimos testigos. Y en otra oportunidad, cuando aquel niño estaba enfermo y venimos a orar, yo convoqué una oración un día viernes, recuerdo, y el niño estaba muriendo, pero vino el Espíritu Santo. Es ponernos de verdad, decir, no es mi oración, es la fusión de nuestras unciones, la fusión de la asignación que Dios nos ha dado. Sé que el Espíritu de Dios va a hacer algo en Guatemala, va a hacer algo en las naciones. Y el Espíritu de Dios nos ha estado llamando por meses ya a unirnos, a rendirnos. A David, ¿qué hizo? David era un guerrero que los filisteos le huían. Y a la voz de un hombre, a las acciones de un hombre, el temor lo paralizó y terminó huyendo. Pero él reconocía la unción que había en Samuel, reconocía que Samuel tenía una asignación importante y por eso lo buscó. Y cuando se unen y reconoció a los profetas, él no dijo, profetas ustedes no acá, esa compañía de profetas, sino que se unieron y el Espíritu de Dios descendió. Y creo, yo estoy seguro que el Espíritu de Dios es lo que necesitamos para este tiempo. Necesitamos para que nos quite el temor, para que nos defienda, para que nos salve, para que nos ayude. Porque Él puede, Él está aquí, pero está esperando por nosotros que haya esa unidad granítica, primeramente como iglesia, como liderazgo de esta casa, como miembros de esta casa, como discípulos de esta casa, como mentores de esta casa, como servidores de esta casa. Que la unción, reconozcamos la unción del otro y que podamos, o la honremos, y que cuando tengamos una necesidad, mis amados, busquemos la ayuda. David, ungido por Dios para ser rey, pero en algún momento, en ese momento difícil, en ese momento complicado, donde decidió huir, él huyó porque el temor le ganó. Y no lo estoy juzgando, esto nos pasa a todos. En algún momento el temor nos gana. El hombre que quiere emprender, el mayor enemigo del emprendedor es el miedo y el temor. Pero cuando busca la ayuda, como David David aprendió ese principio. Aun cuando había perdido todo, allá en primer libro de Samuel, él fue y se fortaleció en Dios, porque buscó al sacerdote Abiatar. Era un hombre que reconocía que la fusión de las unciones cambiaba la atmósfera espiritual. Y nosotros debemos reconocer que la fusión de los ministerios, de los llamados, de las unciones, cambiará la atmósfera espiritual.
Cuando honramos la unción del pastor, del apóstol, del maestro, del evangelista, del profeta. Tenemos que aprender. Jesús no mandó a los discípulos, a los 12, no los mandó uno para allá, otro para allá. No, agarró, ustedes dos van para allá. Porque sabía que la función de la fusión, de la unción que había sobre cada uno somos diferentes. Pero cuando nos unimos, Dios hace cosas extraordinarias. Luego llamó a 70, Lucas 10. Después de estas cosas, dice, designó el Señor 10:1 también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y al lugar a donde él había de ir. De dos en dos, porque él sabía. Por eso allá y la iglesia entendió esto. Por eso cuando llamaron a Pablo, Pablo no se fue solo. De ahí se separó de Bernabé y se fue con Silas. Pablo no dijo, yo ya soy un hombre ungido, ya fui al tercer cielo, yo puedo solo. No, después está con Silas. Y luego allá a la iglesia de Colosas dice, menciona una serie de nombres y menciona a Epafras, porque él sabía que la fusión, Pablo y Silas en la cárcel, la fusión de dos unciones hicieron que un terremoto viniera, la oración, la adoración, que son otras acciones espirituales que deben fusionarse. Josafat, allá en 2 Crónicas 20, vino el profeta y dio la palabra, y el rey no dijo, no, yo soy el rey, este profeta no. Él reconoció, y cuando todo el pueblo caminó bajo esa misma atmósfera, el Espíritu Santo les dio victoria. Yo vengo a animarte en esta hora. Yo vengo a animarte en esta hora y vengo a animar a la iglesia. No permitamos que el temor nos gane. No permitamos que la angustia nos gane. No permitamos que el temor nos haga huir de lo que tenemos que hacer. No permitamos que nuestra boca se calle para dejar de orar por el temor. Este es momento de ponerse uno al lado del otro. Uno al lado del otro y en unidad clamar con un mismo propósito. Ciertamente, estoy seguro, mejor dicho, que el Espíritu Santo va a hacer algo con nuestra vida. Iglesia del Avivamiento, líderes, no nos soltemos, no, hoy es más unidos que nunca. Hagamos la fusión de la unción que Dios ha puesto sobre cada uno de ustedes. La unción del Espíritu Santo que está en cada uno de ustedes, sus dones, sus talentos. Y yo estoy seguro que el Espíritu de Dios nos seguirá rodeando esta casa. Y ningún enemigo podrá tocar nuestra vida. Porque entendemos el principio de la fusión de las unciones. Lo mismo pasa en una familia. Lo mismo pasa en una empresa. Cuando la gente camina unida. Por eso es que aquel personaje dijo, divide y vencerás. Eso es orquestado desde el mismo infierno. Mientras aquel personaje dice eso, la Biblia dice lo contrario. El Salmo 133 dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí, oiga bien, esta versión dice, allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Otra versión dice, y allí donde están reunidos en armonía, juntos, de acuerdo, unánimes, allí ha pronunciado su bendición. La Reina Valera dice, allí Él envía bendición y su vida eterna, y vida eterna. Este es momento, iglesia de Cristo,
No es momento de individualismos. David estaba ungido, Samuel estaba ungido, los profetas estaban ungidos. Pero algo sorprendente pasó. ¿Y por qué queda escrito en las páginas de la Biblia? Porque para este tiempo y para este momento Dios las tenía preparadas. Veamos lo sobrenatural de Dios. Ya no miremos lo natural. Ya no le creamos a todo lo natural. Es momento de creer en lo sobrenatural. Es momento de que veamos operar milagros como la Biblia lo dice, como la Biblia lo establece, como la Biblia lo ha dejado. Es momento de creerle a Dios. Es momento de obedecerle a Dios. Es momento de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y en esta hora quiero desafiarte y quiero hacer un par de oraciones. Padre bueno, Señor, yo sé que el fuego de tu Espíritu puede consumir todo eso que está sobre esos cuerpos enfermos, aquellos que están en unidades de cuidados intensivos, y que muchos de ellos, Padre, quizá han muerto no solo por la enfermedad física, sino la enfermedad del alma, del temor. Algunos quizá entraron a ese hospital, Señor, entregados quizá a la muerte, porque el temor les ganó. Y Señor, no los juzgamos, pero son realidades espirituales que solo la iglesia puede cambiar. Personas que iniciaron algo, pero entraron perdidos porque entraron con temor. Pero esta noche, esta hora, Padre, yo vengo a pedirte que tu Espíritu descienda, que tu Espíritu nos haga entender la bendición. Es que cuando la bendición tan grande que hay al fusionar los dones, los talentos, las unciones. Espíritu Santo, déjanos, ayúdanos a dejar de ser personas que solo creamos en el individualismo, sino que aprendamos a reconocer la unción del otro y que como cuerpo de Cristo podamos atraer tu presencia, tu Espíritu. Y tu Espíritu hará un cerco alrededor de Guatemala, de nuestra vida, de nuestra ciudad, del municipio de Fraijanes, del departamento de Guatemala, de los 22 departamentos de esta nación, los 340 municipios. Que tu iglesia entendamos que este es el modelo que tú has escogido para esta hora. Que la fusión de las unciones sea aquí y ahora. Y empezamos por nuestra casa, Señor, nuestra casa espiritual. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que allá donde el temor, Señor, se ha enraizado a causa de tantas noticias y a causa de tantas realidades, porque aparte son las noticias y hay realidades. David, no solo eran las palabras de Jonatán diciéndole: mi padre te quiere muerto, sino que David vio una realidad cuando esa lanza fue dirigida hacia su cuerpo. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu, tú no nos has dado un espíritu de cobardía ni de temor. Tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y que hoy tu Espíritu descienda sobre cada vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y que tu amor, Señor, que echa fuera todo temor, Padre, tome toda vida. Señor, que aquel que a causa de tanto estar escuchando, tanto estar viendo, su vida, Señor, se ha vuelto atemorizada y está huyendo de la misión y está paralizado. Esta es tu hora para levantarte, y a toda la iglesia, mentores, discípulos, servidores. Esta es noche para decir: aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Y haz un milagro en nuestra tierra, Padre. Haz un milagro en nuestra economía. Haz un milagro en nuestra nación, nuestra ciudad, en nuestra familia. Y haz un milagro en aquellos que están enfermos, porque nuestra oración será poderosa.
Allí enviarás tu bendición cuando habitamos los hermanos juntos y en armonía, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta hora. Gracias por enseñarnos por medio de tu palabra y de tu amor. Gracias porque sé que nos estás hablando, y hoy bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Bendigo la vida de todos los que están en Guatemala, los que están fuera. Y esta es una buena hora para decirle al Señor: gracias, yo sé que tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cierro esta transmisión diciéndote que hay uno que te ama, hay uno que no te juzga, hay uno que no te señala. Se llama Jesús, que Él ha estado tocando la puerta de tu corazón, que Él ha estado tocando la puerta de tu corazón porque quiere cenar contigo y que tú disfrutes de su amor y de su gracia. Y en esta hora puedes decirle de esta manera, porque hay personas que en este día estaban esperando este momento de la transmisión, porque desean en su corazón recibir a Jesús. Y es de esta manera, diciéndole: Señor Jesús, reconozco con mi corazón, creo con mi corazón que tú eres el Hijo de Dios y que Dios te levantó de los muertos. Creo con mi corazón que tú moriste por mis pecados y me diste perdón de ellos. Hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor de mi vida, mi único y suficiente sanador y salvador de mi alma. Y hoy confieso con mi boca que me arrepiento de todos mis pecados, pero también confieso con mi boca que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno que está en esta hora ha hecho esta oración, como fue dicho por ellos mismos, que sus nombres hoy quedan inscritos en el libro de la vida. Bendícelos, ayúdalos y permítenos bendecirlos cada día. Y para eso te pido, si tú hiciste esta oración por primera vez, escribe a este número que está aquí o aquí en pantalla, y que queremos ayudarte. Y escríbenos. ¿Sabes qué tienes que escribirnos? Si tú hiciste esta oración por primera vez o habiéndola hecho antes, la volviste a hacer, solo escríbenos amén, y nosotros nos comunicaremos contigo y bendeciremos tu vida. Agradezco nuevamente a todas las personas que siguen sembrando en este ministerio, trayendo sus diezmos, sus ofrendas, sus aportaciones, las aportaciones para los víveres. Gracias, hermanos. Gracias, porque estamos siendo bendecidos para bendecir. Así que allí también en pantalla aparecen nuestros números de cuenta para que lo puedas hacer vía electrónica o presencialmente. También puedes ir a una de las agencias bancarias en donde tenemos nuestras cuentas. Así que Dios te bendiga en esta hora, y seguimos creciendo y estamos aprendiendo con la serie Fusión. Quiero pedirte un favor antes de irnos, antes de que cierre la transmisión. Y a ese número que está allí en pantalla, escríbenos un mensajito: cómo hemos bendecido tu vida por medio de las transmisiones de los miércoles y de los domingos. Escríbenos algo para seguir orando por ti, seguir bendiciendo. Si hay una petición de oración, también la puedes poner en ese número, pero queremos saber de ti, no solo interactuar aquí en la transmisión, sino queremos saber qué está haciendo el Señor contigo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios te bendiga.